Ahora quisiera hablarle del Santo Rosario. ¿Qué es el Santo Rosario? Lo vamos a ver en la Sagrada Escritura. Invito a los hermanos que no son católicos y a los que son católicos a que agarren su Biblia. Vamos a buscar en la Sagrada Escritura. Vamos a escudriñar la Sagrada Escritura, los católicos, para fortalecer nuestra fe. Nuestro Señor Jesucristo, comenzamos en San Lucas capítulo 5, versículo 16. Vamos a encontrar lo que dice la Biblia sobre nuestro Señor Jesucristo en oración, para que vean ustedes que el Señor nos dio ejemplo. Es el Hijo de Dios, y a pesar de que es el Hijo de Dios, Él hace oración. Escuchémoslo. Pero Él buscaba siempre lugares solitarios donde orar. Él buscaba siempre lugares solitarios para orar. Aquí nos está diciendo dos cosas. Que cuando usted quiere orar de verdad, usted tiene que buscar un lugar solitario, donde haya silencio, donde haya recogimiento, donde usted se pueda concentrar. Repítalo de nuevo. Pero Él buscaba siempre lugares solitarios donde orar. Observen la palabra siempre. Significa que Jesucristo no oraba solamente una vez, oraba siempre. Era costumbre orar. Pero Él tenía su lugar solitario. Entonces viene la pregunta. Usted y yo, que somos cristianos, seguimos el ejemplo de Cristo, ¿tendremos un lugar en la casa, un lugar solitario donde nos ponemos a orar? ¿Y lo hacemos siempre? Ahí queda la primera interrogante. Porque hay gente que reza, hace oración, viendo televisión. Hay gente que hace oración mientras está orando, mandando mensajes, haciendo llamadas. Hay gente que mientras está orando llega al vecino y cuando llega el vecino pues deja de orar y sigue, atiende al vecino y ya cortó. No, debe buscar un lugar solitario y todos deben saber que usted está orando. Los de la casa deben saber que usted está orando, que si llegó el presidente de la República, que se espere, porque usted está hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que se espere. Si se pone bravo, que ponga bravo, si se va, que le vaya bien. Pero usted debe saber que ese tiempo es para orar. Y ojo, y la Biblia dice, Jesús buscaba siempre un lugar solitario para orar. Siempre. Vamos a ver cómo oraba Jesús. ¿Y cómo es el ejemplo para ustedes y para mí? Dale. En aquellos días se fue a orar a un cerro. Se fue a orar a un cerro. Y pasó toda la noche en oración con ¿Otra Dios. vez? Y pasó toda la noche en oración con Dios. ¿Otra vez? Y pasó toda la noche en oración con Dios. Uy. Usted que solamente tiene 5 minuticos a duras penas para hacer oración. Qué triste, ¿verdad? Pero él pasaba toda la noche haciendo oración. Por eso ustedes verán que Jesucristo, allá en San Mateo capítulo 26, versículo 40, cuando se fue a orar y se llevó a los discípulos para orar, ustedes verán que les reclama a los discípulos. Mateo 26, 40, les reclama. ¿Qué les reclama? Dale. Volvió donde sus discípulos, los halló dormidos y dijo a Pedro, ¿de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo? Ni una hora. Mire, ¿cuánto tiempo oraba Jesús? Toda la noche. ¿Qué le dice a los apóstoles? Ustedes son unos flojos. Yo oro toda la noche y ustedes no son capaces de orar ni siquiera una hora. Y usted y yo no le hacemos caso a Jesús, que dice que al menos una hora debo orar. Se sabe que nos va a dar sueño.
¿Se acuerda cómo encontró a los apóstoles? Dormidos. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que siempre que usted y yo vamos a orar, nos va a dar sueño. ¿Por qué nos da sueño? Fácil, porque existe el diablo. El diablo existe. Y el diablo sabe que si usted ora, usted va a tener fuerza. Usted puede vencer al diablo. Entonces el diablo dice, doña Petronila quiere orar, ya va, un momentico. Y el diablo se acerca con cuidaditico y cuando Petronila está orando le pasa la cola de para acá. Y Petronila hace. Y si el diablo le pasa la cola de para acá, hace. El diablo existe. Dice la Biblia que los apóstoles se quedaban dormidos. Repítalo. Volvió donde sus discípulos, los halló dormidos y dijo a Pedro. De modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo. Jesucristo sabe que siempre que se va a orar, va a dar sueño. Pero Él dice que debemos superar el sueño. Debemos echarnos agua fría. Debemos colocarnos de rodillas o ponernos de pie. Pero debemos espantar el sueño, permanecer. Y da una clave. Aquí da una clave por qué tenemos que orar. Dale. Estén despiertos. Estén despiertos. Cuando uno ora, ¿cómo está? Dormido. Despierto. Dale. Y recen. Y recen. Para que no caigan en la tentación. Para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso. El espíritu es animoso. Cuando uno hace oración, agarra fuerza en el espíritu, es animoso y vence al diablo. Pero si no hace oración, pare la oreja. Pero la carne es débil. La carne es débil. Se lo traduzco en castellano. Cuando usted hace oración, usted se fortalece en el espíritu y es fuerte. Pero cuando usted no hace oración, usted se queda sin la fuerza del espíritu, pura carne, y la carne es débil. ¿Qué significa en castellano? Que cuando vea una botella de licor o de cerveza, a usted se le cae en la baba. Claro, no puede. Que cuando usted vea la vecina que a lo mejor fue moza suya, no puede decir que no. No puede, no tiene fuerza. ¿De dónde va a sacar fuerza si la carne es débil? No nos enseñaron a nosotros para qué orar. Pero hoy yo quiero que ustedes vean para qué orar. Primero, para qué orar y después, cómo orar. ¿Cómo orar? Primero, para qué orar. Para tener fuerza. Para poder vencer al enemigo. Y si no, hermanos, estamos nosotros perdiendo el tiempo. Ahora, miren ustedes qué pasó cuando Jesús oraba. Jesús oraba siempre. Buscaba un lugar solitario. Oraba toda la noche. ¿Qué pasaba cuando él oraba? Lucas capítulo 9, versículo 28. San Lucas, vamos a ver, San Lucas capítulo 9, versículo 28. A ver, ¿qué pasaba cuando Jesús oraba? Unos 8 días después de estos discursos, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió a un cerro a orar. ¿Y subió a un cerro? ¿A qué? A orar. A orar. Paren la oreja. Cuando Jesús oraba, ¿qué pasaba? Dale. Y mientras estaba orando. Repítalo, pongan la lupa, repita. Y mientras estaba orando. Ahí está. Mientras la persona ora, su cara cambió de aspecto. Su cara se transforma. Cuando una persona ora, su cara se transforma. Si parece un monstruo, se vuelve un ángel. Si tú hicieras oración,
Tu esposa te miraría como el príncipe azul, porque dice la Biblia que cuando uno ora, su cara cambió de aspecto. su cara cambia de aspecto. Sí, cambia de aspecto. Y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto. ¿Qué está diciendo la Biblia? La Biblia nos está gritando. Nos está gritando que necesitamos transformar nuestro rostro, transformar nuestra cara, transformar nuestra vida. Y nos grita, eso no se logra sin la oración. Ahora comprende por qué usted cuando se mira en el espejo se asusta. Ustedes recuerdan que cuando Dios le dio las tablas de la ley a Moisés, que él estaba orando en el ¿qué? Sinaí. Cuando regresó, su rostro resplandecía y tuvo que ponerse un velo, porque la oración transforma. El rostro es transformado, la persona es transformada, el corazón, la mente es transformada. ¿Por qué? Fácil, porque el Espíritu de Dios, que es santo, entra en tu mente y en tu corazón y te santifica. El que es puro te purifica. Fácil. Repítalo y sigue. Y mientras estaba orando, Y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto. siga. Y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. Esa ropa que se volvió blanca, blanca, teológicamente significa que tu vida, tu espíritu, tu alma va a ser transformada por Dios. Que el Espíritu de Dios va a hacer una limpieza, una transformación tan grande y su alma queda tan blanca, tan pura como ninguna ropa puede quedar limpia de esa manera, donde ninguna lavandería puede hacerlo. Entonces, hermanos, a usted y a mí nunca nos enseñaron para qué teníamos que orar. Nos dijeron que teníamos que orar. Sí. Y hasta nuestros padres a lo mejor nos obligaban. Pónganse ahí de rodillas, vamos a rezar el rosario de rodillas y con un reo en la mano, pero no nos decía para qué. Entonces le agarramos rabia a la oración. Entonces no le encontramos sentido a la oración. ¿Para qué orar? Si a mí no me nace, si a mí no me gusta. Pero cuando la persona escudriña las Escrituras, cuando la persona comienza a ver qué dice la Biblia, entonces verá que la Biblia dice que hay una plena transformación en todo el ser de la persona, en el rostro y en todo su ser. Qué hermoso, qué bello. Hasta ahí vamos bien. Los hermanos separados dicen, sí, señor cura, pero no se le olvide que ahí está diciendo que con la oración. Ahí nos dice repitiendo fórmulas, como hacen ustedes cuando rezan el rosario. Jesucristo oraba, y oraba era como nosotros los evangélicos, orando. Jesucristo no oraba como ustedes los católicos, que repiten y repiten, porque la Biblia dice que no debemos orar repitiendo. Está bien, se le respeta. Pero hoy yo le voy a mostrar que estás en un error. Que la Biblia no dice que no se puede orar repitiendo. Al contrario, le voy a dar varias citas donde la Biblia dice que sí podemos orar repitiendo. Jesucristo, el maestro en oración, que oraba todo el tiempo, que buscaba lugar solitario, que oraba toda la noche y que la oración era tan brava, tan importante, tan grande, que era transformado su rostro y sus vestidos. Ese Jesucristo lo vamos a encontrar otra vez orando. Y observen que no hemos cambiado de evangelio, es el San Lucas.
San Lucas 5, San Lucas 6, San Lucas 9 y ahora pasamos a San Lucas 11. San Lucas 11. Vamos a encontrar a Jesús orando. Ya lo encontramos orando toda la noche. Ya lo encontramos orando en un lugar solitario. Ya lo encontramos orando y es transformado, pero todavía no nos ha dicho cómo se oraba, ni cómo oraba Jesús. Pero hoy vamos a poner la lupa y vamos a ver si Jesús oraba como los evangélicos o si Jesús oraba como los católicos. Y vamos a poner la lupa para ver si Jesús mandó orar como mandan los evangélicos o manda orar como manda la iglesia. A ver, San Lucas capítulo 11, versículo 1. Un día estaba Jesús orando. Vuelve San Lucas a decir que a Jesús le gustaba orar. Y si Jesús, que era el Hijo de Dios, se la pasaba orando, ¿y usted y yo por qué no oramos? Nosotros necesitamos más de la oración que el mismo Jesús. ¿Por qué no oramos? Por perezosos. Un día, otra vez. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. ¿En cierto lugar? Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo: Miren la pregunta, por favor. ¿Qué le dijo? Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Yo le agregaría: Señor, enséñanos a orar, porque los evangélicos dicen que hay que orar de una manera y los católicos dicen que hay que orar de otra manera. Yo no le voy a creer ni al uno ni al otro. Por favor, tú que eres el Señor, enséñanos a orar. Pues bien, lo que diga el maestro, así será. Punto y aparte. No podemos ponerle pero. Lo que él diga. Ya lo demás lo dejamos a un lado. Señor, repítalo. Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Ahí viene, vamos a ver. Les dijo, va a enseñar. Paren la oreja porque el maestro va a enseñar. Cuando recen, digan, Padre, santificado sea tu nombre. Epa, Jesucristo le pidieron sus apóstoles que le enseñaran a orar. Y él enseñó a orar repitiendo. ¿Cómo sabemos que es repitiendo? Porque dijo: cada vez que vayan a orar, cuando recen, digan: Padre nuestro que estás en el cielo. Y enseñó el Padre nuestro. Y ojo, enseñó que cada vez que vayamos a orar, recemos esa oración. Recemos esa oración. Un día me dijo un testigo de Jehová: señor cura, ¿y quién le dijo a usted que el Padre Nuestro era una oración? Que el Padre Nuestro no es una oración. Analice lo que dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué está haciendo? Dándole la gloria a Dios. Dígame si darle la gloria a Dios no es una oración. Los mismos evangélicos dicen: gloria, 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 aleluya. Pues le está dando la gloria a Dios. Es una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Dígame si eso no es una oración. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dígame, una oración que orar es hablar con Dios. Y en el Padre Nuestro estamos hablando con Él. No hay ningún problema. Estamos en sintonía con Él. Entonces Jesucristo enseñó: cuando vaya a orar, diga: Padre nuestro que estás en el cielo. Enseñó una fórmula. Pero si ustedes todavía no están convencidos que Jesucristo oraba con fórmula y enseñaba a orar con fórmula, pues fácil. Vamos a seguir con la lupa. Vamos a vigiar a Jesús. Vamos a seguirlo hasta encontrarlo orando, y cuando lo encontremos orando, le vamos a poner la lupa para ver cómo oraba. San Mateo, capítulo 26, versículo 44. Tengan lista la lupa, porque la vamos a poner.
vamos a encontrar a Jesús de sorpresa, lo vamos a encontrar orando. Ya encontramos donde mandó a orar, repitiendo, Padre nuestro. Ahora lo vamos a encontrar orando. Y vamos a estar pendientes para ver cómo oraba. A ver si Jesús oraba como los católicos o oraba como los evangélicos. Vamos a poner la lupa para ver qué era Jesús, católico o evangélico. Dale. Los dejó pues y fue de nuevo a orar por tercera vez. Gracias. Aquí está la lupa. Mi padre me trajo una lupa. Una lupa. Esta lupa la van a colocar y se la voy a prestar a los hermanos evangélicos. Esta lupa se la vamos a poner en la Biblia. Repítalo. Aquí, ponga la lupa para que vean. Los dejó pues y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. ¡Ay! Lo último que leyó. Repitiendo las mismas palabras. Pongan la lupa otra vez. Repitiendo las mismas palabras. Que me diga un evangélico que Jesucristo no oraba como oran los católicos. La Biblia dice que los católicos no están pelados cuando oran repitiendo las mismas palabras. Porque Jesucristo, que es el Señor, que es más importante que el pastor evangélico, que es el maestro por excelencia, mandó a orar repitiendo y lo encontramos orando, repitiendo las mismas palabras. Si un evangélico, si hubiese encontrado a Jesús orando, repitiendo las mismas palabras, se va lejos. ¿Cómo va a orar repitiendo? No hay que orar repitiendo. Jesucristo no tenía ningún problema. Él oraba repitiendo. ¿Qué es el Santo Rosario? El Santo Rosario es orar repitiendo las mismas palabras. ¿Por qué? Porque si el maestro enseñó así y el maestro oraba así, es que debe tener importancia orar repitiendo la misma palabra. Y de cierto, ¿sabe por qué tiene importancia? Porque cuando usted repite las mismas palabras, usted comienza a concentrarse. A concentrarse. Usted deja que esa palabra empape tu mente y tu corazón. Cuando usted repite esas palabras, hace eco en su corazón, hace eco en su mente. Interioriza más lo que está diciendo. No se queda en palabras que se lleva el viento, sino que al contrario le ayuda a profundizar más y más y más. Ahora, escuchen esto. No solamente Jesucristo enseñó a orar repitiendo las mismas palabras, también los apóstoles enseñaron a orar repitiendo. Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Van a encontrar a los apóstoles que nos enseñan, nos dicen que tenemos que orar con fórmulas. Fórmulas que se repiten. Y los evangélicos dicen, no se puede orar con fórmula, no se puede repetir. Vamos a ver qué dice Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Siga. Tengan sabiduría. Tengan sabiduría. Para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. O de modo que no se debe enseñar por lo que usted quiera, se debe enseñar con sabiduría, con la palabra de Dios. Siga. Canten a Dios de todo corazón y con gratitud. Salmos. Salmos. Ahí parece un momentico. Salmos. ¿Qué son los salmos? Oraciones ya compuestas. Fórmulas. Y cuando la Biblia dice canten salmos, nos está invitando a orar repitiendo una fórmula que hizo David, una fórmula que hizo Salomón, una fórmula que hizo alguien. Y usted la agarra y la repite. Canten salmos.
¿Qué está haciendo con los salmos? Lo repite. ¿Cómo oraba el pueblo judío y Jesús era judío? Repitiendo los salmos, repetían los salmos. El mismo Jesucristo orando, repetía los salmos. Dios mío, ¿por qué me ha abandonado? Repetía un salmo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Repitiendo un salmo. Oraba con los salmos. Los apóstoles dicen que tenemos que orar con los salmos. Siga. Himnos. Himnos, ¿qué son himnos? Oraciones ya compuestas que usted tiene que repetir. Entonces la Biblia dice que podemos orar repitiendo. Siga. Y alabanzas espontáneas. Aquí encontramos al final como oran los evangélicos, con alabanzas espontáneas, pero observe que están de última. Primero, salmos, repitiendo himnos, y por último, alabanzas espontáneas, como dicen los evangélicos. De modo que podemos orar repitiendo o debemos orar también con alabanzas espontáneas. En la iglesia católica se ora de dos maneras. Usted ora cuando está rezando el rosario repitiendo la misma palabra. Y usted ora cuando usted se levanta en la mañana, mira el nuevo amanecer y le dice, gracias Señor, amanecí vivo, un nuevo día, bendito sea. Eso es alabanzas espontáneas. Eso también es válido, pero no es la única manera de orar. Usted puede orar repitiendo la misma palabra o usted puede orar de otra manera. Le explico de un ejemplo. Cuando usted, hombre, le quiere decir a la mujer, le quiere decir unos versos, puede ser que usted agarre, busque unos versos, los copie, se los aprenda y los repita y se lo diga a ella. Pero también vale que usted mismo haga los versos y se lo diga. También vale, sea que usted lo repita, que lo agarró de otro, o sea que usted lo saque de su corazón. Eso no hay ningún problema. Lo importante es que cuando usted le diga esas cosas a su novia, se lo diga de corazón. Y aquí sí, hermanos, antes de seguir, yo quiero hacer una aclaratoria. Aquí sí yo estoy de acuerdo con los evangélicos. ¿Saben cuándo el Santo Rosario es perder tiempo? Cuando usted no está concentrado. Cuando usted comienza a rezar el Santo Rosario, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor, bájeme la olla ahí, mire que está la leche, está que se bota, está hirviendo la leche, bájela. Santa María, Madre de Dios. No, mamá, usted iba a Dios te salve. Ah, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Ahí sí, el diablo se ríe. Ahí sí, el diablo se burla. Pero si usted hace la oración concentrado, como dice el Señor, no, hermanos, es una oración potente. ¿Quieren ver que si usted hace una oración repitiendo fórmula y está concentrado y lo hace de corazón, es una oración potente? Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 25. Hechos 16, 25. Van a encontrar a los apóstoles orando. Ya dijeron cómo tenían que orar, repitiendo salmos, repitiendo himnos o haciendo oraciones espontáneas. Ahora los vamos a encontrar orando. Al igual como encontramos a Jesús, vamos a poner la lupa y hasta encontrar a los apóstoles orando, y los vamos a encontrar cómo oraban. Ponga la lupa, hermano evangélico que me está siguiendo, no se moleste por lo que estoy diciendo, agarre su Biblia, y si no está en la Biblia de usted, usted puede decir que este cura está predicando palabra de Satanás. Pero si usted lo encuentra en la Biblia, no le queda otra alternativa que decir, esta es palabra de Dios, pero yo no lo acepto porque me lo está predicando un cura. Y ese es el problema. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 25, léalo. Hacia medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios. Ahí, ¿estaban qué? Cantando himnos a Dios. Repitiendo unas fórmulas que se llaman himnos, unas oraciones ya compuestas por otras personas.
Y ellos la estaban repitiendo himnos a Dios. Y escuche a ver si esa oración es potente, a ver si esa oración es importante, a ver si esa oración vale la pena, a ver si tiene poder esa oración o no. Escuche. Y los demás presos los escuchaban. De repente se produjo un temblor. Mire qué hizo la oración. Hizo que se produjera un temblor. Esa oración es tan potente que hace temblar. Ojo, ¿y qué hizo temblar? Vamos a ver. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Oh, esa oración es tan potente que hizo temblar los cimientos de la cárcel. No cualquier cimiento, los de la cárcel que son los más seguros. La hizo temblar. Pero paren la oreja, presten atención, pongan la lupa. Verán ustedes que esa oración no se queda con eso solamente. Es más fuerte todavía, dale. Todas las puertas se abrieron. Esa oración teológicamente está diciendo la Biblia que con esa oración que hacemos los católicos repitiendo fórmulas ya hechas por otras personas, pero que usted y yo se lo dedicamos a Dios, dice la Biblia que esa oración es tan importante que abrió y abre todas las puertas, por muy seguras que sean. ¿Por qué por muy seguras que sean? Porque las puertas más seguras que pueden existir, las de la cárcel. Y esas puertas las abrió esa oración. La Biblia está enseñando para qué la oración. Para que se abran las puertas. Por muy fuertes que sean, por muy cerradas que sean. Cuando usted abre oración, las puertas se le abren. Y usted dirá, Padre, ¿y por qué a mí no se me abren? Porque usted es un perezoso, usted es un sinvergüenza, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseo hipócrita, que solamente reza 5 minutos y más nada. Y ya cree que arregló todo con eso. Porque usted no tiene tiempo para sentarse a orar. Porque usted la pasa muy ocupado. Y usted piensa que con eso ya va a arreglar las cosas. Quiere que se le abran las puertas, por muy grandes que sean, por muy fuertes que sean. Haga oración mínimo 1 hora, como Jesús dijo. Hágalo, lo reto, haga la prueba. Y si no se le abren las puertas, usted donde me vea me puede gritar, cura mentiroso. Les aseguro que eso no falla. Se lo digo yo que tengo la experiencia. Y tengo la experiencia de haber pasado por momentos difíciles. Tengo la experiencia de pasar por pruebas. He tenido enemigos fuera y dentro de la iglesia y los tengo. Pero Dios me ha abierto las puertas. Muchos me han cerrado las puertas, pero Dios me ha abierto las puertas. Para que ustedes vean, yo comencé a trabajar en Venezuela. Le pongo un ejemplo. Y yo comencé a trabajar en Venezuela y en la mayoría parte de Venezuela no me dejaron trabajar, no me dejaron predicar la palabra de Dios. ¿Sí? Y estaba en una diócesis predicando la palabra de Dios y fue un cura y le dijo a la gente, me da dolor, pero para que ustedes vean. Y él decía, al cura Toro no lo escuchen, prefiero que escuchen a los testigos de Jehová. Prefiero que escuchen a los evangélicos. Prefiero que escuchen a los adventistas. Pero al cura Toro no. Y cuando cambiaron al obispo, llegó y le dijo al obispo, Monseñor, cierre las puertas al Toro aquí. Y el obispo, sin conocerme, le hizo caso y dijo, aquí el Toro no puede entrar. Y me cerró las puertas. El mismo día que el obispo me cerró las puertas, ese mismo día el Papa me nombró misionero de la misericordia para el mundo entero. Se abrieron las puertas. Quería encerrarme las puertas y el Papa me abrió las puertas. Y ahora no estoy predicando solo en Venezuela. Ahora estoy predicando en todas partes del mundo donde me invitan. Con todo el amor voy. Se abren las puertas, por muy duras que sean, por muy fuertes que sean. Los reto, háganlo y verán. Se los compruebo, yo lo digo por experiencia. Las puertas se han abierto.
Y a veces ustedes dicen, uy padre, me gusta como usted es o como usted predica. Y ustedes saben que hay algo especial. Y ustedes me miran y dicen, pero es que él no es tan simpático, hasta feíto es. Sí, yo sé que soy feo, no me lo diga, yo sé. Pero ¿sabe qué es lo que a ustedes les gusta? Algo que ustedes no saben. Que este cura, antes de pararse a predicar aquí, tiene que haber hecho, aunque sea mínimo 1 hora de oración. Tiene que haberse sentado a leer la Biblia, a gustar, a saborear la palabra de Dios. Porque nadie da lo que no tiene. Y ustedes mismos me lo han dicho, padre. Cuando nosotros lo vimos a usted, cuando lo escuchamos, algo pasó, una emoción, algo transformó mi vida. Y lo conocemos, y nunca lo habíamos visto, pero pareciera que lo habíamos visto y habíamos compartido con usted desde hace mucho tiempo. Lo queremos, sentimos un amor especial por usted. Y lo repito, es verdad que yo soy guapo, pero no tanto. Pero es porque hay algún secreto que ustedes no saben y que hoy se lo revelo. No se lo cuente a los evangélicos, porque se copian. Pero sí quisiera que ustedes lo agarraran. Hagan la prueba, y verdad. Hagan la prueba. Es más todavía, si quieren, hagan la oración de rodillas o postrados, rostro en tierra. Aunque le dé sueño, aunque le dé pereza, le va a dar ganas de salir corriendo, no se vaya. Le dan ganas de pensar muchas cosas, no piense nada, solamente llénate de Dios. Va a llegar alguien a tocarle la puerta, no le abra. Va a pensar que está perdiendo el tiempo, quite esos pensamientos. Le van a llegar malos pensamientos, rechácelo. Le van a llegar buenos pensamientos, rechácelo. Dedícale el tiempo a Dios. Llueva, truene o relampaguee, haga la oración y verá cómo se rompen cadenas, cómo se abren puertas. Lo digo por experiencia. Y cómo Dios obra sin que usted se dé cuenta. Ustedes mismos son testigos de eso. Y hoy deberán saber qué es lo que hay en este sacerdote que a usted le llama la atención. Algo que ustedes no sabían ni podían ver. Lo que hay detrás antes de salir al público. Que tiene que dedicarle tiempo a la oración. Y el día en que no le dedique tiempo a la oración, no puedo hacer nada. Y esa oración me da fuerza. Y esa oración me da ánimo. Y esa oración me da vida. Y esa oración me mantiene en pie. Y esa oración me permite hacer lo que hago. Y Dios obra. Dice la Biblia. Otra vez, repítalo. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Miren qué lindo. Mire cómo la Biblia pone de hermoso lo que es la oración. La oración rompe cadenas, la oración abre puertas, la oración tambalea los cimientos de la cárcel y la oración libera presos. Ponga cuidado, dale. Se despertó el carcelero y vio todas las puertas de la cárcel abiertas. Creyendo que los presos se habían escapado, sacó la espada para matarse. Pero Pablo le gritó: no te hagas daño, que estamos todos aquí. Y escuche lo que viene. El hombre pidió una luz, entró de un salto y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer? La oración cambia. La oración convierte, la oración transforma.